Hola, buenos días. Esto es Ana Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener una persona de Las Palmas, un batería que se llama Takeo Takahashi. Bueno, es mucho más que batería. Ahora nos lo va a explicar todo. Voy a invitarle un segundito. Bueno, acaba de invitar a Takeo. Vamos a ver si de la invitación voy a intentarlo de nuevo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué ¿Qué tal tal, Ana? estamos? Bien. Que es que nada, no tenía activada, bueno, que no tenía activada la cámara o algo por Da ahí. Nada. igual. Segundo intento. Igual, el ¿Cómo estás? tema es que no fue muy lento, o sea, comunicamos bastante rapidito. Son las 9:04, tampoco es una gran tragedia. Bien, Bueno, perfecto. buenos días, Takeo, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos tu tiempo, que sé que eres un hombre con muchas cosas, muy liado. Bueno, más o menos, más o menos. Y bueno, yo siempre empiezo las entrevistas con 3 preguntas. Voy a empezar con la primera, ¿de dónde eres? Si Mm. eres de aquí, tus padres. Bueno, por tu apellido, intuyo que tu padre es de otra isla. Exacto. Mira, tengo una Dime. pregunta, Ana, antes que es, ¿tú me oyes Sí, bien? Porque tengo el micro raro y no estoy preocupado, ¿vale? perfecto. Como yo antes estoy con el tema de Sí, sonidos sí, y tal, sí, no me sí, te preocupes, oigo estoy perfectamente. con eso. Nada, gracias, Ana. Que sí, mi padre es de Japón. Bueno, mi padre falleció, era de Japón, de Chiba, Choshi, y, y bueno, realmente vino aquí como marinero. En los años 60 el puerto de La Luz, de las Palmas de Gran Canaria, era un puerto muy relevante a nivel internacional. Y pasaba la mayoría de las flotas internacionales, bueno, rusa, japonesa. Y había bastante actividad y bueno, mi padre vino como marinero aquí, conocí a mi madre y que es de Galdar. Y nada, se casaron y, y eso, y así, y lo que conlleva. Nada, se conocieron en la guagua además, eh, por un poco, un accidente, nada, que mi madre lo pisó y tal, y comenzaron a hablar y al final pues nada, pues quedaron como pudieron en inglés y tal, y nada, fruto de eso pues estamos yo y 3 hermanos, que no es nada raro. Aquí había una comunidad japonesa importante bueno, en Sí, los 80, claro, hijos de toda esta comunidad de japoneses que trabajaban en el entorno del puerto, ¿no? Sí, bueno, casi la gran mayoría, pues ¿no? no lo, La gran mayoría. yo no tenía ni idea. Sí, no sé si en Tenerife yo creo que también hubo comunidad. Aquí sí que había, de hecho teníamos incluso
de pequeño íbamos a celebraciones en lo que llamábamos la Casa de Japón, que yo recuerdo. Pues había las celebraciones de Navidad, de verano, y se hacían las fiestas tradicionales ahí con toda la Qué peña. maravilla. Pues yo, a ver, yo tenía conocimiento de una comunidad coreana en, en, Ah, en también. Gran Canaria, bastante potente, ¿no? Pero desconocí absolutamente que había una comunidad japonesa. Mira, ahora todos los días se aprende algo nuevo y de verdad que estoy sorprendidísima, no tenía ni idea. Yo pensé que Mm, era, bueno, yo qué sé, es que la imaginación se va a cualquier sitio. Dije, bueno, pues, yo qué sé, se habrán conocido un viaje, los padres, a saber, ¿no? Porque, a ver, que japonés viene aquí a Canarias y mira tú, al final me estás diciendo que había hasta una comunidad, o que la hay, una comunidad aquí no, sí, igual creo. la yo creo que no es tan, la coreana sigue, digamos que sigue más unida por lo que veo yo, hay más como más coreanos. Igual no era tan grande, pero sí que, vamos, que no sé, o sea, que a día de hoy todavía tengo varios, vamos a decir, conocidos, eh, que muchos tocan, de hecho, de forma amateur, a- que eran los hijos de los amigos de mis padres, que eran de mi edad y que, bueno, que hemos crecido en paralelo y que está Naomi Gucci también, que es una cantante que estudió conmigo Musikene, que también es de padre japonés. Su madre es marroquí, pero bueno, creo que es. No estoy seguro ahora. Pero que, vamos, Canaria, porque que vivió aquí. Ajá. Y, y también, eso, es música. Ella sí estudió ahí en el Musikene conmigo, es cantante. Y, y no sé, que sí, que era. Sí, curioso. Sí, Y curioso esa época que también te contaba esto porque últimamente me lo pregunta, bueno, últimamente me lo han preguntado en estos últimos años y como que a la gente le interesa la historia, ¿no? Esta, quizás por la lejanía claro, es que de Japón, estamos que, hablando del otro lado del mundo, prácticamente, un mundo completamente distinto al nuestro, o una cultura completamente distinta a la nuestra y eh, fascinante. A mí me encantaría ir para allá, o sea, uno de mis sueños. Espero que algún día se pues, realice. Eso me lo- encantaría porque me fascina Japón sí, la verdad. Pero sí, me encanta el que ella de alguna manera lo haya pisado y que de ahí se propició pues cuatro hijos, me dijiste. Tres, somos tres son tres hermanos. Bueno, hermanos entendí tú y otros tres. No, son tres, bueno, pues familia y numerosa. Oye. que yo Bueno, sepa. bueno, la segunda pregunta. Bueno, obviamente tú naciste aquí bueno, aquí en Gran Canaria. Sí. Entonces, ¿tú cómo te consideras? ¿O eres como yo, que somos de dos mundos? Porque yo también soy bicultural, entonces como que no eres de aquí, no, ni eres de aquí ni eres de allá, pero eres más de aquí que de allá. ¿Cómo te consideras tú? Hombre, yo me considero canario, soy canario, es de cultura canaria. Tampoco, o sea, la realidad es que yo tampoco tengo una gran cultura, o sea, he crecido dentro de la cultura japonesa en el sentido de que la empresa que montó mi padre, una vez estando aquí, estaba en el contexto bueno, era importador de comida, uno de los primeros importadores de comida japonesa. De hecho, familiarmente teníamos un supermercado que suministraba, bueno, suministraba aquí en la isla, pero también suministraba a los barcos. Entonces, pero vamos, que yo he crecido en Canarias y de hecho yo he ido a Japón muy tarde, porque sí que estuve estudiando japonés unos cuantos años, pero con la idea de, bueno, de estar más involucrado en la cuestión de la familia y del negocio familiar, pero al final, pues, derivó a la música y, y perdí un poco el japonés. Entonces yo fui a Japón, lo estaba postergando para ir hablando bien, porque habíamos perdido un poco el contacto con familia. Y yo fui a Japón a los 30 y algo por primera vez. Luego he ido varias veces,
pero, pero sí me fui ahí unos meses y bueno, también para conocer cosas más relativas a mi familia y esto. Entonces, sí, Canario, lo que sí te puedo decir que he pasado 20 años fuera de la isla. O sea, he estado 15 años en Barcelona y 5, bueno, 14 en Barcelona y 5 en el País Vasco. Entonces, una vez que volví aquí, sí que pensé, oye, me fui con 20 y algo, eh, que había pasado la mitad de mi, que se, había pasado casi la mitad de mi vida afuera. Por lo tanto, bueno, o sea, me considero canario porque yo creo que está más arraigado a la infancia y a la Y al adolescencia, no sé. Pero final sí siempre que uno vuelve, no sé por qué, pero algo tiene esta tierra que por mucho que esté fuera, vuelve, ya, es que es muy cómodo cómodo, sí. Se vive bien aquí, y se vive bien, la verdad. Bueno, entre comillas, porque sí, depende de quién seas y cómo, pero sí, se suele vivir. Suele ser más fácil vivir aquí que en cualquier sitio de la península, por ejemplo. Y de Europa ni hablemos. sí. Bueno, no, Europa no sé, supongo que habrá, bueno, a nivel económico, pues, pero que sí, hombre, yo en Barcelona eh, está bien, que sí, yo no me arrepiento de haber estado ahí tantos años bueno, que no es que me arrepienta, estoy muy orgulloso de mi época allí y en el País Vasco también. Al final es un poco también las relaciones, ¿no? Lo que te llevas de los sitios y Sí, más que otras cosas. sí. Bueno, pues nada, Y, la y segunda pregunta va enlazada con la tercera, que es um, si vienes de una familia tradicionalmente musical, no necesariamente de forma, bueno, ya me has dicho que tu padre importaba comida japonesa, entonces imagino, pero a lo mejor por el otro lado era músico amateur o tu madre. ¿De mm, dónde viene la música, básicamente? ¿Viene de familia o es algo que surgió contigo? mi familia es cero musical. Pero ni siquiera de escuchar, yo qué sé, no había música en casa o... Sí, sí, Bueno, eso bueno, a lo ver, normal, ¿no? como todos, ¿no? Por parte de los hermanos mayores, yo lo que recuerdo son los discos de mi hermana y pero no había nada, a pesar de que creo que mi familia hay como talento por parte de mi madre, melódico, pero no tenemos como no, lo de la música vino un poco por el cole, una actividad que había en el cole, eh, y, y bueno, para mí fue como algo, si te soy sincero, fue más una atracción, bueno, de la época de buscar algo con lo que vibrases más y te, eh, que fuera más significativo, bueno, con lo que conectases más y probé con la batería. Resulta bueno, que más o menos funcionaba aquello y por ahí seguí. Y a partir de ahí ya, pues mira, pues enganché con eso. En el barrio donde yo vivía también en ese momento había como un cierto interés por esto de montar una banda y tal. Y surgió así y yo empecé a tocar pues la batería y la guitarra prácticamente a la vez, porque tuve la suerte de que mi madre pudo comprarnos los instrumentos a mí y a mi hermano duró poco, aunque toca un poquito la guitarra, pero digamos que le Bueno, robé la guitarra. Entonces fue en paralelo, un poco, lo mío fue un poco en paralelo, porque luego no combinaba los instrumentos. Hasta que finalmente me decidí por la batería. y esto estamos hablando de más o menos qué edad, cuando empezaste con estas dos. ¿Qué edad tenías? 14 años, 14. sí, Y por ahí, empezaste, sí. Sí, 14 años. y empezaste en la escuela, o sea, en el- No, no, va. Sí, sí, en en el el cole, cole. sí. Mira, había un profesor eh,
muy loable con esto, que quería como que los niños, bueno, les gustaba la música, lo que llamaban música moderna en ese momento. Ahora ya esa etiqueta me parece que está un poco obsoleta. Pero sí que quería como tener una aula y tocar sus, yo qué sé, que le gustaban los Beatles mucho, los brincos y toda esta música de los años 60. Y él siempre había tocado, entonces pues propuso hacer eso, bueno, en el Claret, que era un colegio de curas, en esa época, completamente. Y fue una actividad que promovió él y que luego más tarde me enteré que él había puesto su dinero y vamos, vamos, yo agradecido, bueno, creo que fuera de eso, creo que es loable, que la propuesta y ahí pues fuimos unos cuantos alumnos, mayormente muchos que no íbamos bien. Era como que nos juntábamos todos allí por la tarde y él nos enseñaba a tocar. Así, vamos, como muy, nada, como fluyendo y a su manera. Y, y bueno, de repente ahí vimos también una forma diferente de hacer música que no era la flauta, ¿no? Ay, sí. Dulce, muy bien. Yo, o sea, quiero decir, yo ahora, digamos, con un cierto conocimiento, sé que, o sea, esto va a sonar un poco raro, pero que creo que la flauta dulce es un instrumento que está bien elegido. En el sentido, sí, una cosa es la contextualización y la identificación del adolescente, pero en el momento en que salga Rosalía tocando la flauta dulce, muy bien, ya verás que todo cambia. Pero te hablo de que es un instrumento que es melódico, que en la música, la melodía, entiendo, para mí es lo principal, y es portátil, y es fácil, y es asequible, Sí, ahí te doy quiero la decir, razón. es un instrumento que pues yo creo que lo eligieron bien para el fin, para la interpretación, para saber las notas, tal, y en cable sol. Ahora que los pibes, la metodología de cómo se hacía, que no sé, en mi caso no sé si era la mejor o peor, pero bueno, básicamente es que no te identificabas con eso, por lo tanto, como, como niño, pues no le das ninguna bola. Bueno, algunos sí, yo no, en su momento no. Yo tampoco. Yo recuerdo que me pusieron, recuerdo pocas cosas, era como que en mi escuela era un colegio bilingüe, bueno, no, mentira, era un colegio inglés, y, pero hablábamos español en los recreos y tal, pero era un colegio en inglés, y el profesor de música va y nos pone delante una partitura sin explicarnos las notas, o sea, Mm, va, lee, bien, lee. Entonces esa fue mi introducción a la flauta dulce y yo tenía que automáticamente saber lo que eran esas cositas negras distribuidas en esas 5 o 6 líneas, no me acuerdo, en el pentagrama, y tenía que saber sí, leer. como para el código, ¿no? Vamos, y entonces, claro, yo como tengo oído, pues adivinaba y iba, o sea, me lo aprendía de memoria y lo hacía, pero horrible, lo pasé mal y además que nunca sonaba bien eso, nunca sonaba bien, siempre era Ya, horrible. Y hay bueno, por y ahí, mis hijos lo mismo, o sea, mis hijos en la educación española también la flauta dulce era como un, un pobre nada flauta, ¿eh? divertido, vamos a decir. Nada, no, es que también es según te lo enseñen, ¿no? Creo yo. Que si de repente te dicen, oye, mira, vamos a hacer pues un tema moderno con la flauta dulce, cada uno va a hacer una melodía distinta, vamos a hacer armonía, va a ser divertido. A lo mejor te lo plantean así y dices, bueno, guay, ¿no? Pero es que te lo plantean en plan, lee esto, y es una melodía de niños, yo qué sé, una nana, y entonces no, a mí no, yo no tengo buenas memorias de ese instrumento, vamos a ponerlo así. Y Claro. entiendo por qué no funciona muy bien. O sea, pero tienes toda la razón, que a la hora de tener que llevarlo, lo metes en la mochila y ya está. O sea, es muy portátil, o sea, y claro, y es fácil más o menos. Ahora hay un teclado de estos de rodillo, de estos de plástico,
creo que de repente eso y suena solo, es una alternativa, creo que está guay porque ahí tiene ya armonía, de repente el que no conecta con lo melódico puede conectar con lo armónico, en los niños. Hay un teclado así como de, no sé si lo has visto, Los que se enrollan y de se Flash, abren. eso suena. Yo creo que es una alternativa más actualizada, pero también la flauta, al ser melódica, pues evidentemente mantiene la nota y es más expresiva con la voz y no sé. El problema, como dice, yo creo, bueno, el problema, sí, es que eso, la metodología, pues pueden ser muchas, ¿no? De repente si pones una partitura y generalmente por lo menos antiguamente creo que la música se enseñaba muy basada en la lectura, ¿no? Que también es una competencia que está guay. Quiero decir, la parte de leer y de ver la cuestión matemática y de tiempo del sonido, y no sé, a nivel cognitivo, pues creo que es seguramente muy bueno, pero que luego es como lo enfoques, ¿no? O sea, evidentemente se pueden hacer cosas muy guapas con la flauta y depende de cómo lo enfoques, pues es el profesor, ¿no? No es tanto ni el contenido, ni, ni, la, ni los instrumentos, ni el material, ¿no? Es el Sí, profesor, un profesor. es el profesor, como te lo Y es plantea. difícil, no es una crítica, que es Mm, muy difícil. Y hoy, más. sí, sí, seguramente sí. Bueno, pues nada, entonces la tercera pregunta que suelo hacer es cómo, por qué y cuándo te metes tú ya de cabeza, ya cuando decides que quieres ser músico Mm. y cuáles son los pasos que tomaste a partir de ahí. Mira, yo empecé a tocar así, como te digo, en el barrio y al final, la verdad si te digo la verdad, yo me enganché, bueno, aparte que tocaba la batería y había aprendido, bueno, estaba como esto en el cole y luego aprendía a mí me enseñó mucho al principio Sergio Miró, que muchos lo conocerán porque es presentador de televisión, ahora, bueno, es en realidad presentador de Onda Cero pero antes que todo esto es músico, porque él es melómano y músico, eh, con mucho talento, baterista, pero bueno, una persona con mucha amplitud. Y él era muy amigo de mi hermano, y entonces venía a casa a veces y tocaba la batería. Entonces yo flipaba en su momento, porque ya como que ya tocaba, ya llevaba 2 años tocando y era wow. Y entonces él me enseñó las primeras cosillas ahí, como mira, en el hi-hat puedes hacer esto, él aparte conocía una montón de música, tenía tropecientos mil millones de discos en casa, nos grababa los cassettes, los mix, ¿no? Y por ahí bastante de mi bagaje musical viene por él, por los cassettes que él grababa, más que de mi familia. Y se lo grababa a mi hermano y claro, al final pues los escuchábamos los dos. Ya una vez que había, digamos, empezado con el instrumento, él tocaba la batería y al mismo tiempo yo empecé a tocar la guitarra, pues me enganchó un poco esto por otro amigo, también del cole, y por ahí pues empecé a aprender ambos instrumentos. Entonces, tocando en el barrio, luego esto derivó a que la cosa fue como ponerse un poco más seria, pues intentando mejorar con el instrumento a nivel técnico y finalmente pues vas encontrando gente, digamos, que está más concentrada, ¿no? Porque los que empiezan a pasar ya se desentendían un poco, ¿no? Y los que éramos más cabezones, pues ahí seguíamos. Entonces ahí conocí a Charlie Moreno, que bueno, quizás es como el momento así bueno, tuve un grupo, yo tocaba rock, y luego conocí a Charlie, nos derivamos un poco más a la música funk y rock. Charlie es un bajista de funk Sí, sí, increíble, sí. puro acid jazz. Y en Mira, esa se fue. época, Ay, se colgó un poquito. Espera un momento.
porque se colgó un poco. A ver ahora, ¿habla? Sí, uno, dos. Vale, vale. Ah, Es que estabas diciendo algo de Charlie y se fue, como que se fue la voz. sí, Charlie. Charlie es con la que coincidimos allí en esa época, en la que yo, de hecho, todavía seguía viviendo yo en Tafira, y con él conectamos y estábamos muy a saco con el tema. Claro, él era bajista, yo era baterista, y montamos un grupo, montamos bastante repertorio, y fue muy intenso los años que estuvimos tocando juntos. Y luego ya como que en la isla siempre, bueno, pues conectabas con la gente que estaba más en serio. En ese momento pues había varios, estaba Octavio Hernández, estaba José Víctor González, que ya falleció, eh, Julio Ramos, había como unos pibes con ganas de hacer cosas, y una camarilla de gente. Y luego estaba pues eso, que por ahí empezamos como a más interesarnos por el jazz, funk, jazz, y de ahí ya, pues nos fuimos a Barcelona. Ya, yo tenía 20 y algo años. Ya era como, bueno, ya llevaba muchos años, mucha gente pensando en irse a estudiar fuera y hacer cosas fuera de la isla, porque claro, aquí no había, en ese momento no había gran cosa, de verdad. Bueno, estaba José Carlos Díaz, que sí que tenía conocimiento de armónicos, y un tipo que tenía bastante, bueno, yo creo que había un par de guitarristas así que hacían clases aquí, pero bueno, no había nada de infraestructura ni un contexto, bueno, por lo menos en ese momento, ¿no? Un gran contexto con fundamento. Y la premisa ahí era Barcelona o Madrid, siempre fue. Yo coincidí con esa época pues recuerdo además que fue como a final de curso y tal, que era como, bueno, nos queremos ir, y había un par de personas que se querían ir a vivir fuera. Cristóbal Montes de Oca ya había ido a Barcelona, y entonces para mí la opción fue Barcelona, porque yo coincidí en esa época con José Alberto Medina, tocando juntos en un proyecto, y con Charlie. Y entonces estaba José Víctor, José Alberto, y coincidimos con ellos. Nos acordamos que nos íbamos juntos a estudiar y fuimos a Barcelona. Entonces, en esa época, pues nos fuimos José Alberto Medina, José Víctor González y yo a vivir juntos, de la mano. ¿Y esto más o menos en qué año fue? Eso fue en el 99. 99, madre mía. Sí, madre mía, sí. Pero mucho cariño a esa etapa, y le queda muy grabado, ¿no? Toda la emoción que había ahí, eh, los olores incluso. Y bueno, pues éramos todos jóvenes y guapos. Seguro. Bueno, a ver, yo no, seguí siendo jóvenes y guapos, o sea, no es como que, vamos a ver, A no ver, es como si fueran ahora viejos y feos. una broma. Sí, por supuesto. Estamos ahí La siempre. juventud sigue ahí. Bueno, entonces, ¿dónde fueron en Barcelona? ¿Dónde fueron a estudiar? Imagino que Fuimos. coincidieron en algunas aulas, pero no en todas, porque cada uno se especializó en lo suyo, ¿no? Digo yo. Bueno, fuimos todos a la misma Sí, escuela, al taller de sí. Musics. En su momento en Barcelona había dos escuelas así como de más renombre, que era el aula de jazz, que luego derivó a lo que es hoy en día el liceo, tienen el convenio, y el taller de Musics, que ya llevaba, cuando nosotros llegamos allí, pues recuerdo lo de los 25 años, pero como que iban a cumplir, igual ya 20 años ya, Ah, ok. tenían jazz, con un programa que estaba avalado por 20 años y que estaba muy asentado en la pedagogía, bueno, en la pedagogía de Chamorro. Bueno, a ver, lo del taller de música es potente, tiene una historia muy interesante, ¿no? Eh, Creo que era C. Eduardo, si no me equivoco, me van a perdonar, pero bueno, que al principio era como una escuela muy libre, tenía un garaje, uno daba unas clases, y vino, bueno, pues
creo que fue este señor, o portugués, era seguro, y que intentó como poner aquello un poco de orden y un programa como fundamento. Y ese programa es, para mí, yo he estado en varias escuelas. Eh, el taller de Musics es muy sólido. En ese momento, con esa formación, cuando era Requesens, ahora pasó al superior, que tienen unas instalaciones en San Andreu, y se mantienen las dos escuelas, pero eh, que te puedes imaginar, es una escuela con más de 30 años, bueno, ahora mismo 25, pues no sé, 40 años, no sé. Y el aula era como más, iban como más, el taller en ese momento era tradición, digamos. Estaba como, no es que fuera tradición solamente, pero que estaban, incidían mucho en tocar bien jazz, hacerlo bien, en el estilo europeo. Ahí estuvo Tete Montoliu, estuvieron muchos grandes, ¿no? Eh, y es una ciudad que tuvo muchas residencias de americanos, ¿no? Estuvo Chet Baker por ahí viendo. Sí, tiene su tradición, y había bastante, bastante cultura del jazz, ¿no? Desde muy atrás. Entonces, el aula estaba, en su momento, si no recuerdo mal, estaba enfocada un poco más a moderno, ¿no? Más fusión y tal. Nosotros fuimos a esa y fue un acierto, creo. Bueno, yo creo que al final es una valoración posterior. Creo que cualquier cosa hubiese valido, pero sí que había como más movimiento en el taller. Había más movimiento porque había una cafetería. En esa cafetería, pues, al final había jam session, y es como salíamos de clase, y las relaciones, la escuela la hace el colectivo, ¿no? Eh, Creo que es tan importante, porque si te enseñan, bueno, si vas tú solo y, bueno, ya haces clases particulares y te vas a casa, pues y más el jazz, ¿no? El jazz es una música de compartir Sí. todo lo posible. Pues ahí estuvimos estudiando, pues esos 5 años, terminamos. Y luego el siguiente año, bueno, ahí estaba Cristóbal Montes de Oca, había unos cuantos canarios, Ramón Díaz, y, bueno, enseguida empezamos a funcionar. Luego vino Octavio, pero fue el mismo, o un poco más tarde, pero ni siquiera un año más tarde, Octavio Hernández. Y luego ya año siguiente apareció Luis Valladares, Iván Rojas, que no sé si yo creo que les Claro conoces, que ¿no? Porque sí, no, no, no. Felipe. Casi todos los que me has mencionado ya han pasado por aquí. Ya ha pasado Con, Charlie, ya ha pasado Iván, Luismo, lo tengo ahí a ver si puedo. ¿Quién más? ¿Quién más dijiste? Charlie, sí, bueno, estaba Eduardo Rojo también, que ahora lo veo que Eduardo parece muy de la Rojo, composición. ese es otro que tengo que hablar con él. Sí, Recuerdo a Eduardo, estaba Ancor Miranda sí, también vino Ancor ya lo después. entrevisté también. Pero, digo, Carlos Pérez también estuvo más tarde, pero él, sí, Carlos siempre fue un poco más por libre. Pero bueno, en la época en la que estuve yo, Sí, a ver, te hablo de, estaba Dani Domínguez, estaba Juan Pablo Alcázar, estaba Miguel Villar, que sí, había una cantidad de gente con talento, sí, mucha gente, mucho movimiento. Pérez Cruz también coincidió que tocaba el saxo en esa época. Bueno, se lo sigue tocando, pero que no había despuntado como cantante. Había mucho. El taller era como el núcleo del taller de música, era el sitio en esa época, vamos. Bueno, y ahora no sé cómo está la cosa, pero vamos, que ahora hay como más oferta, más regulada también. En esos años no teníamos titulación oficial. Lo que había es que era la escuela con más trayectoria. Bueno, las creativas de Madrid también, creo que tenía muy falta 3 años, pero como que tenía una trayectoria muy potente el taller. Entonces, venía, ahora mucha gente, por ejemplo, Musiquene, que estuve yo después, venía mucha gente de Francia, gente de Madrid, gente de Galicia, pues
taller, en esos taller había gente de toda España, prácticamente venían. Musiquene, Y a Barcelona, Musiquene no está en Barcelona, o sí, o me estoy confundiendo, es la del País Vasco. correcto, sí. Musiquene, sí, la que estuvo Tana Santana, donde estuvo Antonio Lizana. Sí, Mm, sí, yo estuve con ellos, vale, vale. he estado con todos. Vale, vale, no, porque claro, es que ahí es donde se van atando los hilos, ¿no? De la gente que trabaja con o que ha trabajado con, empiezan a, todo empieza ahí en las escuelas, ¿no? Es donde se conocen, donde se hacen amigos, donde empiezan a pues caminar juntos, pues haciendo cosas. Es una suerte porque estás dentro, tienes un mismo objetivo que es acabar aquello como sea. No, y bueno, aprender, ¿no? Y aprender de forma, de forma colectiva, compartiendo, claro, es lo mejor, ¿no? ¿Sabes? Y entonces lo tienes en una escuela, lo que te llevas, yo creo que, bueno, creo no, siempre es así, o sea, siempre es así. Te lo digo a mi nivel y al nivel de Jorge Rossi, por ejemplo, pues los discos que grabó con... A ver, ahora te puedo contar una cosa que no creo que le importe a él, porque yo hice el trabajo de fin de carrera, lo hice sobre Jorge Rossi. Él me contaba que cuando fue a Berkeley, él fue becado como trompetista, porque era, eh, bueno, ya había hecho carrera como baterista en Barcelona, pero mientras hacía carrera en Barcelona como trompetista, él, o sea, perdón, mientras hacía carrera como baterista, él estudiaba trompeta, no estudiaba batería. Carrera profesional, intérprete como baterista, tocaba con todos los americanos, pero él estudiaba trompeta. Y ese fue becado como trompetista ahí, y en Berkeley, claro, los discos que se grabaron de Fresh Sound, que digamos cambiaron toda la estética, en mi opinión, del jazz contemporáneo, Kurt Rosenwinkel, Mark Turner, Seamus Blake, Chris Chick, todos los discos lo grabó él todo, pero porque era compañero de la escuela, de Berkeley. Entonces él era como el que tenía más experiencia cuando llegó allí como baterista, porque llevaba muchos años trabajando profesionalmente. Entonces, pues de ahí bueno, ahí se hacen las conexiones. Bueno, no digo que tenga que ser siempre así. O sea, no creo que tenga que ser siempre así. De hecho, no lo será, porque antes no había escuelas. Pero, hombre, facilita mucho las cosas y es una gran experiencia para el que se le puede permitir, ¿no? Más fácil, ¿no? Hombre, antes, si estamos hablando antes de las escuelas, pues funcionaba en plan, mi hermano conoce a no sé quién, ¿sabes? Era un poco pues mira, fulanito toca muy bien, lo vi tocando en no sé dónde, o sea, antes era así. Claro, No había escuela, es como pero la interesante. escuela era la calle, la escuela era Sí, tocar se podía tocar fuera y ibas pues tocando bueno, los músicos, te hablo de lo que he visto en pelis y lo que he leído en libros y pues iban aprendiendo según iban tocando. O sea, era como, tenía la formación clásica de todo que hacía todo el mundo y después ya, o no, incluso había gente que no tenía ni siquiera formación clásica, que sencillamente pues se dedicaban a tocar porque era tradición en la familia y ya está. sí, Entonces, sí. sí. No, pero esto es un buen método, esto de poder estudiar. Bueno, y yo siempre tengo la curiosidad, ¿cómo se sostenía? ¿Cómo podías sostenerte? ¿Tenías becas o tenías que trabajar en algo aparte? ¿Cómo lo hacías? Para poder trabajar, no, o sea, para poder estudiar y vivir y todo esto, ¿tenías que trabajar en cosas o tenías becas de algún sitio? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Hoteles. Yo trabajé en hoteles, Ah, en recepción. ah. Tiempo ahí, al principio también tenía ayuda de la familia y luego tocábamos, había bastantes conciertos, la verdad. Pero bueno, un poco compartido todo. Eh, sí, sí, entre conciertos, trabajos esporádicos, muchas veces también trabajamos en empresas de sonido, eh, y,
y nada, lo que saliera en ese momento. Sí que luego estuve más tiempo trabajando en recepción, en hoteles, aprendí, puse un currículum ahí en su momento, de como que había trabajado, me cogieron y al final hice como, bueno, que era mentira, quiere decir, que, que, que por ahí se me salía trabajo, bueno, como soy metódico, pues parece que se me daba bien. Y luego tocando y compartiendo eso, ayudas. Y tú tuve becas, tuvimos becas. Yo tuve beca del Cabildo. Espérate, voy a decirlo bien porque también es. Tuve beca del AIE y tuve beca de. Creo que del Cabildo tuve alguna también, Bueno, sí. En su momento, sí. bueno, Mm. pues vamos, es que claro, Sí, de ¿cuánto tiempo educación. estuviste estudiando en total? ¿Estuviste 5 años en el taller y después en Musiquene? ¿Otros A 5? ver, yo te ¿Otros cuento 4? el taller de. mm, Es que yo no he parado de estudiar hasta hace muy poco, la verdad. Yo hice todo el taller, que el programa completo eran 4 años, pero no se podía terminar en 4 años porque el lenguaje musical, lo que era la formación del lenguaje musical, no por tocar, que también te exigía mucho y se sigue exigiendo. En el taller de música daban caña, lo pasábamos mal. En el sentido de que estaba muy propedéutico el aprendizaje, era como muy paulatino y muy bien estructurado, y pues hacía primero pues todo lo que es música popular, blues, luego había como la bebop, y luego ya de ahí pasabas a cosas más abiertas a nivel armónico. Estaba muy sentado en la narrativa armónica histórica, ¿no? Y luego pasabas a música modal y acababas tocando, pues, si no free, pero entonces los últimos cursos ya se supone que estaba muy bien hecho, el programa del taller estaba muy bien hecho. Entonces yo hice esos 5 años, luego la parte del lenguaje musical era muy heavy, estaba Jan Chamorro, Cristina Canet y varios profesores que estaban muy, muy metidos y estaba muy enfocado el lenguaje musical a la improvisación. Los libros del taller son, si tienes la oportunidad de verlos algún día, eso que hizo, yo digo Chamorro porque es lo que me llegó a mí, que sí, probablemente haya participado más gente, pero ahí tenías que improvisar sobre estándar cantando en compases de amalgama y dentro de los compases de amalgama haciendo sietecillos, haciendo toda la bordadura. O sea, era un típico disparate. Vamos, y ahí había un examen que era duro. Tenías que hacerlo eso transportando a vista y todo cantando. Entonces era difícil terminar. Yo terminé, eso fue 5 años, y luego resulta que salió, en los últimos años en los que estaba allí, salió lo de la titulación oficial. Entonces la decisión era terminar el taller o cambiarte a algo que era nuevo en España, y entonces no sabía muy bien. Bueno, tenía la conciencia de la importancia que pudiese y la relevancia que pudiese tener el papelito de la titulación, que en mi caso la ha tenido. Eh, entonces, bueno, yo decidí terminar el taller, pero años después me di cuenta de que iba a ser necesario, entonces me dieron plaza en Musiquenes. Me fui a Musiquenes, también por unas cuestiones personales. Y, y entonces me fui a Musiquenes y ahí hice otra vez un superior, otros 4 años, pero lo mismo, con otros, bueno, lo mismo no, es decir, eh, programa diferente, un poco menos sólido, la verdad, en esa época, con muy buenos profesores. Yo tuve la suerte de tener a Jo Krause en ese momento, y con yo la verdad que tiene un sistema que funciona. Es muy sintético, vamos a decir. Lo de Krause es muy, muy al grano, y él eh, impone respeto y también como que lo sabe hacer desde la alegría, ¿no? Es una persona muy, muy válida para eso, y como intérprete, pues
pues tienes ahí la persona que suena más tradicional, bueno, uno de los, junto con Aldo Caviglia, hay como varios bateristas que tienen mucho fundamento tocando jazz tradicional, ¿no? En España. Y yo tuve la suerte de estudiar con él en Musiquena. Entonces estuve 5 años en el taller, 4 en Musiquena. Y Y, tienes el y papelito que dice que tienes la titulación oficial. tengo el papelito. Bueno, que es muy importante tener los papelitos Varios. esos porque al final te abren puertas a nivel, yo qué sé, si quieres dar clases en sitios oficiales, pues no todo el mundo puede. Y tú sí. Sí, yo qué sé, una vez metido allí, pues, pues la verdad para mí era, bueno, pues sí. Yo sí, lo de Musiquene fue un poco pues, por eso, porque claro, ya veías que realmente al final pues podía ser necesario eso que decían las madres y tal. Mi papá no va a ningún lado. Pues sí, resulta que se extrapoló al jazz. Y, y así es. Pero en mi caso, bueno, al jazz, quiero decir, a la música que ahora, bueno, con el contexto académico, pues se academizó y ahí está. En mi caso me ha servido porque yo estoy ahora en clases en la Escuela de Música de La Laguna y es necesario ese tiempo. Aquí en Tenerife. Ah, tú no sabes que yo estoy en... Yo esta tarde voy para allá. Ah, o sea, tú vives en... ¿Dónde? A ver, explícame, ¿cómo es? ¿Vienes y vas? Pues yo vivo, sí. Ah, vale, vale. Pues no lo sabía, ¿no? Yo soy un Bueno, explorador. está muy bien. Oye, mira, que estamos al lado, o sea, que tampoco es una... Sí, de hecho, yo te iba a decir, pues si quieres quedamos ahí. O sea, pero yo no, pues voy lunes y martes ahí. Me quedo ahí y ya está. Y claro, mola porque la escuela está, bueno, aparte de lo que estábamos hablando de los títulos y tal, pues la escuela esta, pues también tiene bastante libertad, me permite, promueve que sea un entorno creativo. La gente que está allí, que estoy compartiendo con Manolo Rodríguez y Carlos Costa, el, bueno, director de Ramos y tal, y el equipo que hay allí, que pues, pues promueven que es muy curioso, que es una escuela que tiene como una propuesta horizontal y eso hace que todos los profesores pues tengan, claro, yo creo que en el fondo todos tenemos nuestra inquietud creativa, ¿no? Entonces, ya sea en el contexto pedagógico o fuera de él, pues todo el mundo le gusta un poco hacer cosas, entonces. Mayormente hay como bastante movimiento por eso, porque se le da libertad al profesor y entonces pues surgen cosas como ahora Carlos Costa acaba de hacer un proyecto tremendo que se llama TREM, bueno, sabes que él está con el tema de lo brasileño y la batería, No, porque la no he música podido hablar con él todavía. Y bueno, lo último que sé de Carlos es un proyecto que tenía hace años con Manolo Rodríguez en plan free. Entonces, bueno, dice Manu Castellano Grande, taqueo, abrazos. Buenos días, Manu. Otro que gran era batería. de Pues, más coñac en breve. pero bueno, a ver si... él me prometió que en el momento que vuelva al Instagram me da la entrevista, así que me lo contara, espero. Ah, en Sí, Instagram. porque tiene No, que ser pero en ahí tienes, Instagram. Pero bueno, ya, pues me alegro mucho que esté enfocado en eso, me parece genial. A mí me encanta la música brasileña, o sea que todo lo que sea está, música brasileña, sí, sí, ¿a quién no, no? ¿a ¿Cómo quién? No no te... sé, habrá No, gente que no le guste. Oye, mira, a gustos colores. Habrá gente que no, sí, ¿tú que crees? dice no es mi estilo. Oye, mira, yo tampoco. Hombre, además, antes, ¿no? El idioma es un abrazo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, mira,
nos estamos acercando a la hora y no hemos hablado nada, pero Ah, nada de lo que hay. Bueno, de después de los estudios, lo que estás haciendo ahora, vamos a ver si me lo puedes resumir un poquito, todo lo que has hecho desde que sí, terminaste, porque sé que has hecho un montón de cosas súper súper chulas. sí, Entonces cuéntame un poquito hecho. lo que puedas dentro de... A ver, no te estoy exigiendo que termines a las 10 en punto, a las 10:04, pero bueno, eh, puedes tomarte tu Sí, tiempo, pero cuéntame un poquito. bueno, te resumo un poco. O sea, quiere decir, yo, am, pues eso, yo vengo de tocar música pop, rock, me metí en el jazz, aprendí a tocar jazz. Yo creo que más o menos, pues, me puedo meter dentro de eso y eso, he estado tocando jazz en paralelo a la composición, digamos, composición, creo que todos creamos, ¿no? Pero bueno, yo siempre, como tuve la guitarra en paralelo, pues siempre estuvo ahí. Entonces, pues he hecho unos cuantos discos con... A mí la armonía me llama mucho. Creo que conecto bastante con eso, más que lo melódico. Tengo unos cuantos discos. Surgió la oportunidad de hacer como música descriptiva, bueno, vamos a llamarle jazz descriptivo, aunque no sé si existe la etiqueta, me la estoy inventando, pero que se me propuso a partir del artista Jim Tyra, que es profesor de la universidad, pero es arquitecto, pero es un artista porque hace un poco de todo, pues me propuso hacer música para su hermana, que es Yoko Taira, altísimo nivel, y a partir de ahí surgió la idea, la propuesta de hacer un disco con música para las obras de arte, diferentes disciplinas. Yo lo contextualicé en Canarias, los artistas de Canarias. Entonces, pues es algo que a mí siempre me llamó, la pintura. Bueno, pues hice música para Chirino, para Néstor de la Torre, para Pinojeda y César Manrique. Y luego, pues, también a partir de ahí, pues surgió la oportunidad de hacerlo con, con la Fundación Martín Chirino, un disco específico, que es el último disco que he sacado. Bueno, el último no, porque luego hice una cosa de piano solo que toca Sergi Sirvent, que es el pianista que suele tocar en mis discos. Por cierto, te invito a que contactes con él porque es un tipo muy, muy, muy potente, eh, artísticamente, ¿no? Como pianista ya. Y bueno, pues están esos discos y en paralelo pues yo he hecho lo de imagen sonora, que es como improvisación sobre imágenes eh, de, del patrimonio histórico de Canarias, de imágenes antiguas de Canarias. Pues bueno, esto de la improvisación libre siempre ha estado también como Barcelona tiene un contexto importante y, y bueno, pues siempre hemos, no es que haya tenido un pie ahí, pero siempre me ha interesado también, ¿no? Al final con el jazz siempre intenta desarrollarlo, bueno, es como la síntesis, ¿no? La improvisación libre, ¿no? Como improvisar ya sin digamos, conociendo todas las, pero basándote en otros parámetros que pueden ser de O cualquiera, ¿no? sea, básicamente es la música basada en las pinturas o las fotos que ves, lo que te No, transmite cuando te o algo así. No. lo de imagen sonora es, sí, o sea, se proyectaban un vídeo de, eran vídeos, en Vale. realidad no eran imágenes, bueno, había imágenes de vídeos Ujú. antiguos de Canarias rescatados por el Cabildo. Vale. Tienen un archivo muy, muy guapo, unas imágenes muy, muy interesantes y improvisábamos sobre esas Pero en imágenes directo y o... direct, en directo. Lo que ese proyecto fue un proyecto hecho, promovido por el Cabildo, el CCA, y entonces yo hice además un sistema como, como fundamentarlo, cómo se improvisaba y esto. O sea, para que no fuera, bueno, porque está guay como investigar, ¿no? Y vale, la imagen, el cuadro, y investigar en las diferentes posibilidades, ¿no? Que te ofrece la imagen a nivel de, bueno, color o de composición o de movimiento. Bueno, pues siempre intento aprender un poco
a través de la música aprender otras cosas, ¿no? Y esto es imagen sonora, luego también hice un concierto didáctico, porque creí, bueno, cuando llegué aquí pues estaba un poco parado, cuando volví pues pensé que era una, no sé, un proyecto bonito porque siempre que, bueno, te ha pasado a ti, pero muchas veces el público te pregunta cómo funciona esto del jazz y tal. Entonces pues intenté unificar todo esto, ¿no? Como se hablan en el concierto didáctico se habla de cuestiones históricas, contexto histórico, o sea, social, técnico, musical y de artistas e intérpretes. Sí, intenta completar un poco esto. Hay guión, luces, intenta hacerlo bien. Entonces ahí aprendí algo de teatro, porque lo hice, bueno, no, Tania me ayudó con el guión, Tania, Tania Gil. Y, 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 y bueno, luego lo modificamos un par de veces. Entonces, bueno, aprendes un poco de todo. Yo me gusta hacer todo. No, quiere decir que al final como que me gusta hacerlo bien y entonces repasar y, y, pues por ahí aprendo muchas cosas. Vídeos Espera, ¿estos demás. son los proyectos que estás haciendo ahora o los que has hecho últimamente? ¿En qué No, estás ahora enfocado ahora? no me decías que te Ah, contara un sí, poco lo sí, que he hecho, pues sí. he hecho todo lo que he hecho con Sergio Alonso, también cosas de electrónica, hizo el cuarteto del fin de los tiempos, ahí hice una parte pues, estoy como metiéndome un poco en la música electrónica, modestamente, porque eso es heavy. Y en el último año, pues si te digo la verdad, he estado componiendo y mezclando mucho, porque me he metido a mezclar, bueno, me he metido, llevo mucho, de toda la vida haces tus grabaciones y tal, pero he estado más en serio con eso y estoy tocando poco, componiendo y mezclando y aprendiendo sobre mezcla de audio. Porque también estoy enfocado en pasarme a algo más sencillo, entre comillas, musicalmente. Quiero hacer cosas más de pop más producidas y, y, y entonces, por ahí también tiene la parte. Perdona un momento, Está que no todo sé qué le pasó a mi sí, perro, que está aquí como un poco... Ven aquí, ven aquí. ¿Qué te pasó? A ver, ya, ya. está demandando Estaba, no, estaba como llorando, digo, ¿qué le pasó? ¿Se habrá caído? No sé. Perdón. así. Es que sí, está viejito. Entonces a lo mejor cayó mal, ¿no? Pero ahí está otra vez en la silla. Bueno, pues nada, está bien, está bien. Tengo el mío Bueno, aquí. entonces, perdona que te interrumpí, pero es que estaba ahí. Nada, tranquilo. Cosas ¿Y del este perrito? directo, como dice. Bueno, perdona, sigue, que estaba. No, te comentaba eso, Que quieres hacer algo más que sencillo, me dijiste. sí, estoy como más enfocado en mezclar. En mezclar y en hacer cosas en el ordenador. Ahora mismo no es que deje de tocar, quiero decir, sigo tocando pero bueno, estudio más piano, intento hacer componer, pero en otra dirección. No, quiero decir, no me interesa tanto el jazz ahora Vale, mismo. vale. Bueno, yo te vi Sí que no, tocando con Carlos Meneses, imagino que de vez en cuando tocarás con alguna gente así, pero proyecto tuyo ya cero, por el momento no. sí, bueno, este disco lo presentaremos en el auditorio el próximo año, parece, pero, pero no es que no me Ya, interese hacerlo, me interesa hacer, o sea, yo quiero tocar jazz porque toco jazz, pero que tengo cosas que he dejado de lado durante y que me gustaría hacerlas porque forman parte con lo que yo vibro. Y bueno, y entonces por ahí también lo de la mezcla, pues vino un poco porque siempre me costaba mucho dejar, no sé, es como complicado el tema final, entonces como que poco a poco voy aprendiendo yo y cuando te metes en serio, pues es extenso, es difícil, es muy difícil mezclar bien, muy difícil. Y entonces, pues ahí he estado metido. Y en paralelo, pues ha salido el tema de electrónica.
hablar y de hacer cosas, entonces estoy un poco enfocado en eso, en intentar pues hacer cosas que van por otro lado, que no tienen tanto que ver con el jazz, aunque yo evidentemente no me gusta el jazz, simplemente que a nivel personal me llama, digamos, cre- como creador, pues otras cosas ahora mismo y por supuesto si me llama David Band, pues no sé, pues yo toco. Y con toda la alegría, pero claro, por supuesto. Pero estoy en eso y claro, pues te comentaba antes lo que he hecho pues muchas cosas, algunas cosas por aprender y, y bueno, siempre estoy en ese camino de aprender, de aprender cosas nuevas, la verdad. Que es algo que, no sé, Que al final nunca se y deja tenemos que seguir aprendiendo y renovando y es que si no te quedas estancado un poquito. Yo sí, soy una eterna aprendiz de todo. Siempre, siempre siento que estoy empezando, que estoy como al principio de... la, Sí, la mejor es sensación, una ¿no? buena sensación. A veces, bueno, depende de cómo lo enfoques, pero sí, en general es como esa ilusión, esas ganas de aprender cosas nuevas y de, pues eso, de que estás empezando, de que todo está empezando. Entonces, y Que eso, claro, tener proyectos distintos, no siempre lo mismo, no, a ver, la gente se equivoca mucho cuando dice que el músico de jazz pues solo hace jazz. Aquí hay un amplio abanico de lo que uno puede hacer siendo músico de jazz, no necesariamente tienes que ser solo, el jazz es una cosa muy abierta también, o sea, no, que es jazzero, de todas maneras, el jazz la acompaña, creo. Pero que se puede dedicar a otro tipo de géneros, estilos, sin ningún problema. Que también es divertido, pienso yo. mm, sí, bueno, hay algunas músicas que conozco que son muy yaceros, súper yaceros. Y bueno, es su realidad, ¿no? Cada uno pues viene de donde Hombre, viene. son épocas, Y porque después cambias las cosas. A lo largo de los años vas creciendo, vas haciéndote más mayor y hay épocas que están muy enfocadas y de repente ya como que ya dices, bueno, pues ahora me interesan otras cosas, además del jazz, o sea, de repente pues se te abre la mente y dices, eso es lo que yo he visto con muchísimos músicos, ¿eh? No, no sé, no, es una opinión mía, no, no es una realidad, o sea, no, es lo que yo veo, he visto, que todos pasamos por ahí, por el súper, no escucho nada más que jazz, no sé qué, no sé cuánto, muy jazzero, y de repente pues empiezas a escuchar otras cosas y dices, oye, pues esto me gusta, oye, que no tiene nada que ver con el jazz, pero te gusta. Y de repente, pues, porque la música al final es la música, y si es buena, sí, pues siempre te va a interesar, creo yo. yo creo que es una habilidad, ¿no? El no tener prejuicios, ¿no? El desarrollar esta capacidad de intentar, pues, claro, sí, el jazz tiene esa cosa que es tan exigente que al final, pues, igual la gente bueno, te tienes que meter muy en serio un tiempo, ¿no? En general, casi todo el mundo, ¿no? Pero claro, eso igual te corta algunos caminos. Pero claro, la música entiendes que decir, yo qué sé, cualquier música bien hecha, hay cosas evidentemente que son más, que creo, en mi opinión, que son más magníficas, ¿no? Porque, yo qué sé, Barber, ayer escuchaba eso y me parecía eh, el, el adagio para cuerdas, eso es una auténtica flipada, o sea, eso es una cosa. Y yo qué sé, pues de ahí va hasta el pop mm, más clásico, ¿no? No sé. Sí, quiere decir, toda la música tiene su momento, Sí, ¿no? Yo creo. Y su valor.
hay que tratar de encontrarle, en general, yo creo que casi todos tienen algún, no sé, algún valor, algún mensaje, ¿no? Que es válido, ¿no? Sí, sí, desde luego que yo pasé por una época también hace unos 20 años que no escuchaba nada más que jazz. Y estábamos, sí, Así, tuve una época durante un par de años que no escuchaba otra cosa que jazz y música brasileña, en plan obsesivo, o sea, no escuchaba otra cosa. Y mis hijos crecieron con eso. Mis hijos crecieron con escuchando eso. conectan Sí, eso, entonces, o sea, con mis hijos luego han ido pues, ampliando su propia búsqueda, ¿no? En plan, pero tú le pones música brasileña y conectan con eso muchísimo. No tanto como con el jazz, pero sí con la música brasileña, realmente sí. Y, y bueno, y tiene su propio gusto y escuchan de todo, o sea, cada uno escucha, yo qué sé, desde música indie, o sea, cada uno tiene su o hip hop, música urbana, eh, son claro, tres, entonces los temas. cada uno tiene un gusto distinto. Pero, pero bueno, yo en los últimos años he abierto muchísimo mi mente hacia otras músicas y escucho muchísimo música urbana, muchísimo hip hop, muchísimo... eh, es que de todo, es que, yo qué sé, que no me cierro a nada realmente ahora. Pero porque, bueno, yo creo que cuando ya tienes tu base bien, además yo crecí con el jazz, yo me crié con eso. Eh, Ujú. sí, es Así, algo que yo me crié con eso. Entonces, para mí es algo natural, lo entiendo mm, instintivamente, no, nadie me enseñó, es algo que yo lo tengo, porque tuve la suerte de crecer con eso, que te entra de forma natural y lo entiendes. Y lo sí, entiendes sin en serio. entenderlo. O sea, yo no he ido a ninguna escuela. No. Bien, Lo que no entiendo, por ejemplo, es free jazz. Eso no lo entiendo porque para mí es, no le pillo. Pero eso es una parte del jazz que, bueno, que la respeto, pero no la pillo, no lo pillo, porque no crecí con eso. Si mi madre hubiese sido una tipa que escuchaba eso, hubiese entendido perfectamente porque hubiese crecido con eso. Pero bueno, ya. es, son épocas y después uno ya va escuchando cosas y otras cosas y no sé, de repente cosas que rechazaba antes, de repente las escuchas otra vez y dices, oye, esto está muy bueno, ¿sabes? Cosas que antes me parecían simplonas o que no me gustaban, de repente les veo, según, es que Mm, también según la época en la que tú estés abierto o no a escuchar, ¿no? Y dices, oye, pues este tema que parece tan simplón, al final tiene una letra increíble, tiene unas armonías increíbles, parece mm. sencillo, pero para nada lo es. Ponte a cantarlo para que veas y es como, wow, esto es increíble, ¿no? Entonces, bueno, que todo tiene su valor al final, para mí. Expectativas y prejuicios, ¿no? Eso, eso, que te vas, yo ya que estoy tocando los 60 y el año que viene los cumplo, es como Yeah. que ya he tirado muchas cosas. En los últimos años me he quitado muchas cosas de prejuicios, de todo ese tipo de cosas que te comprimen, o sea, que te cierran, ¿no? Me ha abierto mucho a muchas cosas y eso te enriquece al final, muchísimo. Seguro, seguro que te da la opción de salir por otros sitios que al final la creación, ¿no? Digamos, lo más creativo es la fusión de estilos. Exactamente, ahí está. Estar ahí eh, tu camino de expresión. Yo creo que siempre es así, ¿no? Quiere decir, con todas las innovaciones.
Entonces, claro, no hay que cerrarse. Hay que hacer, yo creo que hay que hacer el esfuerzo, de hecho, por, vamos, a nivel pues educacional, educativo, perdón. Y, y eso, yo a mi hijo intento, vamos, ayer escuchamos Babel y Sex Pistols, uno después de otro. Yo tuve mi época de escuchar punk también. Cuando vivía en Inglaterra con 16 años, había un chico que conocí que era punk o ex-punk o algo así. Tenía una colección de single así, enorme. Y escuché todo, todo. Ni me acuerdo de los nombres de los grupos, pero tuve Sí, como unos meses escuchando eso, escuchando eso, escuchando eso. Yo he escuchado de claro. todo, la verdad, Eh, en mi vida. Casi de todo. Desde el heavy, desde el rock sinfónico, desde... A ver, me crié en los 70, imagínate qué riqueza. 70, ya te digo, 80, 90, 2000, o sea, todo. Y me he nutrido de todo. qué Sí, la suerte, verdad. La qué verdad. suerte. Pero que digan de los que vimos en los 80. Sí, bueno, Oh, de los, en su día, a ver, tuve una amiga muy buena en ese tiempo que tenía mucho dinero y podía comprar todos los discos que podía. O sea, claro que en ella ese, tenía una colección de vinilos. Bueno, en ese tiempo eran vinilos, o sea, no había otra. Yo solo podía acceder a singles porque no, mis padres no me daban mucho dinero. Entonces yo compraba singles. Pero mi yeah, amiga tenía vinilos y tenía un tocadiscos, un equipazo, me acuerdo que en su habitación. Y nos pegábamos ahí todo el verano escuchando discos durante horas. Todo tipo de mm, discos, desde Queen hasta The Specials, de Ska, Madness, yo qué sé. De Television. todo, de todo, de todo. Olivia Newton-John, yo qué sé. Es que era tan variado el gusto de ella, el Fleetwood Mac, o Y sea, eso nadie... en Tenerife, ¿Eh? dice. En Sí, Tenerife. sí, aquí en En Tenerife. Tenerife. A ver, no te olvides que yo me crié en un colegio inglés y esta chica era Y tú eres, alemana y de padres con muchísimo dinero. Y claro, vale. íbamos a la tienda de discos, y ella compraba uno, otro, otro, otro. Compraba un montón de... Tenía una colección increíble de música. Era ella. Llevaba todos los discos, era Más o ella. menos, porque entonces, oye, un vinilo, un LP era caro. No era Sí, ¿verdad? para los Sí, normalitos, no. sí, Así claro. que sí, bueno, y Dos. yo pues grababa los cassettes y tenía los cassettes. Más adelante, cuando salieron los cassettes, porque en ese tiempo, bueno, en fin. Pues nada, estoy enrollándome yo hablando de mis memorias que no tienen nada que ver con nada, pero bueno. Eh, Esto está bien. nada, a veces me olvido que estoy en una entrevista, tío, de verdad. Es un poco de Bueno, desánimo. pues es Sí, una charla, sí, ¿no? al final lo es, sí. Pues eso, Taqueo, ¿alguna cosa Mm. que se te quede en el tintero? Y si no, nos vamos. No, no, nada, que muchas gracias Un placer. por interesarte. Uno hace y que, y que siga así, que bueno, y que enhorabuena por la trayectoria y lo que conlleva, ¿no? Porque Sí seguramente lo es un es, trabajo importante de coordinación sí lo es, sí. y creo que es importante que, bueno, visualizar a, lo- a los creadores y a los músicos y lo que hacen. Siempre hay material ahí para Bueno, aprender. de eso se trata, especialmente con los músicos de aquí. También estoy entrevistando a gente de fuera, por supuesto, gente que me interesa, gente que he ido conociendo, pero mi enfoque realmente ha sido la gente de aquí y poco a poco voy dando con ellos y uno va enlazando con otro y así. Y vamos a ver si lo consigo, a ver si consigo cubrir a todos, porque van saliendo debajo de las rocas como las setas, ¿sabes? Que dices tú, Sí, bueno, mira, ya, yo te prometo que cuando empecé pensé que iba a hacer unas 30 entrevistas.
Ajá. ¿Cuánto llevas Tú ya? eres número 182. Wow, 182. He empezado a poner número, entrevista número tal, para llevar Claro. la cuenta yo, porque es que si no, y 182 tú, sí. Mm, Lo que pasa es que ya a partir de septiembre voy a aflojar, porque voy a empezar una nueva etapa de trabajo y tal, ya. y voy a aflojar. Y voy a estar estudiando a partir de julio, voy a estar muy, muy liada con formación, con mucho estudio y tal, entonces estudiando, trabajando. Así que voy a aflojar. Después ya cuando termino los estudios a lo mejor vuelvo a retomar más, pero Ya estás enganchada. sí, bueno, a ver, esto me gusta mucho, pero bueno, como es mío, a mí nadie me manda, nadie me exige, esto es una cosa mía, pues bueno, Claro. pues aflojaré un poquito en septiembre, hasta diciembre aflojaré y después ya, ya veré según lo que esté trabajando, ¿no? Y si de repente me meto en otro curso, no, no sé lo que voy a hacer. Pero sí, ya te digo, esto va a seguir un tiempo largo, por lo que veo, porque no, Ya. Bueno, pues qué bien. porque no Yo creo para, que no para de surgir, o sea, no paro de conocer a gente nueva. Por sí. ejemplo, tú me acabas de mencionar a uno que después te pido que me lo escribas, o sea, que me escribas el nombre para yo ponerme en contacto. Eh, Ah, el que me dijiste, ay, el pianista, creo que me mencionaste, ah, claro. Sería que con sería él. Sí. interesante, me dijiste que sería interesante, pues ese, por ejemplo, pues, pues ya tengo uno más para poner en la lista, ¿sabes? Y así va surgiendo. Mm. Pues claro, esto no para, ¿no? Que al final, sí, claro, bueno, hay etapas, ¿no? Habrá etapas. Pero nada, Gracias, enhorabuena gracias. eh, por la labor que al final la hacen los particulares últimamente. Sí, al final, bueno, esto es como, al final va a ser un documental para las generaciones venideras, yo qué sé. Mm. Sí, Ahí sí, queda ahí va eso. a quedar, sobre todo en YouTube. Yo confío más en YouTube que en Instagram, sinceramente. Mm, Esto lo descargo ahora y lo subo a YouTube y ahí sí mm. tengo la confianza de que quedará. De Meta no me fío tanto, Ya, del grupo de Meta, de Facebook, Instagram, WhatsApp y tal. No, porque ya en Facebook han empezado a decir que están borrando vídeos en directo y cosas de estas. Y digo, bueno, esto igual algún día me dicen, vamos a borrar los vídeos de tu canal, que se claro. basa en vídeos de directos, o sea, imagínate. Pero nada, Se están quedando ¿eh? sin, están quedando sin Puede espacio en el ordenador ellos. ser, a saber. Pues nada, un beso muy fuerte, Taque. Ha sido un placer conocerte mejor y saber un poquito de tu historia. Y nada, no sabía que estabas por aquí, por la laguna. Ahora ya, bueno, pues igual Sí, coincidimos. la laguna. ¿Eh? ¿Tú No, tú dónde yo estás? vivo ¿En en la Los laguna? Realejos, pero a ver, quién sabe, que estamos más cerca que yo ir a Las Palmas, vamos a decir. Yo estoy aquí, voy a la laguna bastante a menudo, entonces a lo mejor algún día coincidimos, quién sabe. Vamos a, seguro. No te vas a escapar. Bueno, un besito muy fuerte y gracias. Gracias, Chao. Ana.